Muchos conceptos y tres intelectuales en Europa, uno en la Edad Moderna, el otro en Alemania en la Edad Contemporánea, Europea, Alemania, y por último uno también en la Edad Contemporánea, en el ámbito de Hispanoamérica del siglo pasado. El resto son conceptos donde bueno, pues aparecieron grandes escritores, filósofos, artistas que dejaron huella en en esos conceptos. La oda es la exaltación o alabanza de algo o alguien, el soneto es composición de 14 versos en decasílabos, la elegía es poema de dolor, lamento o despedida, la égloga, poema pastoril que describe paisajes y vivencias del campo, el madrigal, poema amoroso breve y subjetivo, el epigrama, composición breve, a menudo satírica e ingeniosa. Son conceptos dentro de la propia poesía lírica. El instrumentalismo. El realismo científico se opone al instrumentalismo que considera las teorías científicas como menos instrumentos útiles para predecir y manipular los fenómenos, sin que se les deba atribuir la verdad. Según el instrumentalismo, lo que dice el realismo científico es que lleva a cabo unas teorías que no son verídicas. Yo, mi opinión es que la ciencia normalmente siempre es verídica al 99%. Lo que no son verídicas son algunas teorías, pero esto es respetable. Lo que pasa es que el problema es que, claro, a veces no se cumplen al 100% todo. Es que parece ser que a veces las personas queremos que todo sea perfecto. Pues hay a veces que no. Y hay muchas ciencias del ámbito, ciencias que están relacionadas con el ámbito científico, por ejemplo, el tiempo, que claro, puede llover o no puede llover dependiendo de dónde vaya. Pues es un ejemplo. O, claro, las matemáticas son exactas, pero por ejemplo hay otros tipos de teorías que tampoco en la ciencia pueden explicarse tan al dedillo al 100%. Pero bueno, oye, que a veces somos muy quisquillosos y que queremos tener a todo a la última y que tiene que ser si es científico 100%. Si ya es un 99%, un 90%, ya no te fíes. Pues no, porque la ciencia normalmente recorre un tiempo periódico en el cual explica de forma lo más clara posible y concisa para que sea lo más verídica posible. Pero, a ver, la gente somos así y nada más que nos gusta quejarnos por todo. El antirrealismo son los antirrealistas, argumentan que la evidencia empírica solo puede justificar la adecuación de una teoría a los fenómenos observables, pero no su verdad sobre lo inobservable. Claro, pero esto es como todo. Si tú dices que Dios o no Dios existe, esto es claro. Eso ya es en tu idea, pero si tú ves una silla a través de los sentidos, es lógico que describas que eso es una silla. Si tú intentas ver algo que es un ser sobrenatural, una deidad, ya sea el cristianismo o deidades a lo mejor que hablaban de la mitología, pues es un pelín más complicado, pero también normalmente se tienen en la mente las ideas. Pero eso ya es una disputa, yo pienso, estéril, porque cada uno puede tener una visión diferente de lo que sería el mundo real y el mundo a lo mejor, pues en su mente a lo mejor alguien cree que es más empírico y otros que son más racionalistas, pero es que eso es diferente y cada uno tiene una postura diferente. Y el problema es que nada más que tiene que haber siempre disputas por si uno u otro tiene razón. Entonces, siempre son las disputas, a lo mejor no tienen mucho sentido, pero bueno, oye, que el naturalismo es así, todo lo que, claro, empíricamente si es observable es una silla está correcto, pero claro, si es un ser sobrenatural, seres sobrenaturales de los cuentos, de las obras, tal, como eso ya no, o una deidad, como Dios, pues claro, ahí es más complicado. Ah, claro. La inducción pesimista. El realismo científico se enfrenta al argumento de la inducción pesimista que sugiere que la historia de la ciencia está llena de teorías exitosas que luego resultaron ser falsas. Como todo en la vida, hay a veces que se cree que hay un pesimismo, que cree que la ciencia se equivocó porque a lo mejor no llevaron a cabo la veracidad al 100%. Y entonces pasa igual que con el instrumentalismo. Si no es veraz al 100% y es el 99%, el 90%, ya se le considera que eso es inaceptable porque, aunque la ciencia lo haya dicho. Pero es que así somos las personas. La mitología es un conjunto de mitos que son relatos tradicionales de una cultura o religión utilizados para explicar el origen del mundo, los fenómenos naturales y otros aspectos de la vida humana a través de historias sobre dioses, héroes y eventos sobrenaturales. El término también se refiere al estudio y la colección de estas historias. Un ejemplo conocido es la mitología griega, que sirvió de base para la romana y que a partir de ahí ha influido en el arte, por todo el ámbito de las ciencias sociales, como sería el arte, la literatura, la historia y la filosofía dentro del mundo occidental.
La leyenda es un relato que combina elementos reales con sucesos imaginarios o sobrenaturales, transmitiendo de generación en generación. Se ubica en un tiempo y lugar reconocibles, a menudo con personajes históricos o lugares conocidos, normalmente, lo que le otorga credibilidad. Su propósito puede ser didáctico, moral o explicativo, y su principal distinción del mito es que se centra en eventos más recientes y a menudo menos universales. Pero eso es la leyenda, recoger cosas al final reales con cosas irreales. Las unes y ahí cuentas una historia y te puede salir una obra, como hicieron muchos intelectuales, o te puede salir un relato o un cuento, y a partir de ahí se realizan historias real con ficción. Y el mito es un relato tradicional, a menudo sagrado y simbólico, que involucra seres divinos o heroicos y explica su origen de fenómenos naturales, la creación del universo y los valores humanos, que sería pues, relacionado con la mitología. Se ubica fuera del tiempo histórico, utilizando personajes y eventos sobrenaturales para dar sentido a la existencia. Además de esta explicativa y fundacional, la palabra mito también puede referirse a una persona o cosa idealizada o una ficción exagerada. El mito y la leyenda son totalmente opuestos, porque es verdad que el mito y la leyenda sí que recogen, la leyenda recoge formas ficticias, lo que pasa es que lo recoge en lugares reales o personajes históricos reales. El mito en sí son algo de dioses, de deidades, de fenómenos sobrenaturales, de héroes, de algo que es irreal, que no existe, que se lleva a cabo a través de una obra y ahí se plasma todas las ideas que pueden tener normalmente los intelectuales. ¿Qué es el negacionismo? La negación sistemática de hechos reales respaldados por evidencia científica o histórica, que a menudo se utiliza para influir en la opinión pública y favorecer intereses específicos. Es totalmente opuesto al escepticismo, porque el escepticismo busca la evidencia para aceptar una afirmación. El negacionismo rechaza cualquier evidencia existente. De ahí que cuando se habla del negacionismo se podía hablar de, hay habido negacionistas de la pandemia, sigue habiendo negacionistas del cambio climático y que siguen sin pensar que como siga así en la Tierra y se están calentando y los veranos sean mucho más cálidos y los veranos más cálidos y los propios inviernos también comiencen a convertirse en primaveras, pues claro, la culpa no es que la culpa es porque vienen aires de ahí, ¿no? La culpa es que el ser humano desde hace 50 años o más lleva ya un recorrido que está produciendo que la Tierra se caliente y al final la Tierra tiene un fin, como todo. Cuando el ser humano se convirtió en una de las especies más poderosas tras la desaparición y la extinción de los dinosaurios, hace ya 30 millones de años, aunque bueno, los seres humanos, los primeros primates cercanos a los homínidos, el primero fue el Homo habilis, entre 2,5 millones y medio, podríamos decirlo, 3, el Homo habilis, hubo ya los Australopithecus, los Australopithecus y otros tantos hace 14 millones de años. Y luego hace 30 millones de años aparecieron los simios y a partir de ahí se produjo la subdivisión entre pues, los seres humanos, los chimpancés, monos, bueno, monos sí, monos, gorilas, orangutanes, todo lo que está relacionado con la evolución evolutiva cercana a nuestra especie. Por ejemplo, pues, por nuestra cercanía y por la afirmación y evidencia empírica de la ciencia y de la biología, para que luego digan. El realismo ingenuo es la creencia de que nuestra percepción de la realidad es una representación directa y objetiva de cómo son las cosas sin sesgos ni filtros. Implica la suposición de que el mundo es exactamente como lo vemos, de que los demás lo perciben de la misma manera y que nuestras creencias son un reflejo fiel de la verdad. Es un sesgo egocéntrico que asume que la propia perspectiva es la correcta. El realismo ingenuo es que tu propia perspectiva es lo tuyo y tú ves el mundo así, entonces el resto lo tiene que ver también igual y como el mundo es, si hay una silla ahí o hay una mesa, esa mesa la tenemos que ver todos igual porque es la realidad. Yo, la opinión es que, acercándome ya al empirismo, yo creo más en el mundo de lo que veo a través de mis sentidos que en el mundo racional. Pero esto no quiere decir ni que tenga yo ni mejor versión, ni peor, ni nada, sino yo tengo una versión muy diferente, a lo mejor la que puede tener otra persona, pero el realismo ingenuo es todo eso implica de que todo el mundo vemos todo igual. Puede ser de esa manera. Lo que pasa es que el problema es que luego ya hay disputas estériles o que no convencen de que, claro, si tú eres racionalista o piensas que hay otra manera de verlo, pues ya te califican de que eres pues un falso o te empiezan a criticar y ya empezamos ya al círculo vicioso de las discusiones entre las personas. Que a mí me parece ya ese término egocéntrico que es lo que resume la estructura. El realismo crítico, a diferencia del realismo ingenuo, el realismo crítico también sostiene que la existencia
de un mundo independiente de la percepción, pero reconoce que esta percepción está influida por factores subjetivos y que nuestro conocimiento es una interpretación, no una copia exacta de la realidad. Uno es que el realismo ingenuo es la realidad es tal y como es, luego el realismo crítico es que tú tienes una visión, pero que es por tus propios pensamientos subjetivos. El egocentrismo es la tendencia a considerarse uno mismo el centro del universo y a interpretar el mundo desde una perspectiva exclusivamente propia, con dificultad de valorar los puntos de vista, necesidades o emociones de los demás. Es como yo soy el principal y los demás, pues me da lo mismo, como pasa, por ejemplo, y como actuamos el 99% de los seres humanos, las personas. El ser humano es egocéntrico. Sí, es yo mime conmigo, siempre hay que decir esa frase, yo mime conmigo, y lo digo yo siendo historiador. Y es que podemos ser todos así. Em, pues es una personalidad perfecta y quien tiene que encargarse normalmente son psicólogos o psiquiatras, para que poco a poco pues eso se vaya viendo que puede cambiar el tipo de visión, pero esto es como esto es igualmente como casi las formas del negacionismo. Si yo digo que el COVID, o como han dicho muchos artistas, que eso es irreal y que no existe, que lo han creado, pues eso al final algunos se lo creen y apoyan. Y si algunos creen que hay un régimen de no sé qué, de una manera que no gusta, pues apoyan tal y vamos al final todos como estructuras de ese mismo pensamiento. Pero esto no quiere decir que la gente o el ser humano a veces se guía por los instintos, entonces ese es el problema. En vez de guiarse un poquito más por la razón y la racionalidad y el pensamiento crítico, nos guiamos por lo que dice uno y ya si eso lo dice, está correcto. Eso, y esto más es al ámbito, por ejemplo, también de la política, que hay mucha gente que intenta hablar en otros campos y son críticos y a lo mejor hasta acaban con cualquier, ya sea en la forma política o en cualquier ámbito laboral. No es así. Y se caracteriza también el egocentrismo con una exagerada exaltación de la propia personalidad y puede manifestarse como egoísmo y egotismo. Si bien es un rasgo típico de la niñez, su prolongación en la adultez puede generar problemas en las relaciones. Factores egocéntricos, normalmente los niños son egocéntricos. Yo quiero un caramelo, y hasta que no se lo dé se va a poner a llorar. Y si empiezas a enseñarle que si llora o si no se come ciertas cosas, primero, y no enseñar lo otro, y no le sé enseñar lo otro, pues al final no aprende y quiere el caramelo. Si se aprende de esa manera, pues no se convierte. Pero claro, el problema es que los niños al final normalmente tienen ese rasgo de que yo estoy por encima de todo y por mi idea. Es verdad que, bueno, a un niño se le puede perdonar, entre comillas, porque a veces tiene que aprender también a comportarse. Y si ya se lleva a cabo en la adultez, que es el problema, a partir de los 18 años ya, que yo soy el principal y los demás, el pensamiento me da igual, pues al final el problema es lo que sucede en la estructura y en las discusiones siempre por tener una visión opuesta. ¿Qué es el egotismo? Sentimiento exagerado de la propia personalidad. El egoísmo se refiere a la manera de actuar, a priorizar el propio interés sobre el de los demás, que necesariamente haya una incapacidad de empatía, sino una elección constante. Es decir, no tienes eso, una capacidad de que sea empático, ¿no? Yo quiero lo mío, mío, mío y ya está. Punto. Eso es ser egoísta, que es igual que el egocentrismo, muy parecido. Es mi visión y ya está. ¿Qué es lo que pasa? El egoísmo y el egocentrismo o el egotismo tienen mucha relación y son conceptos relacionados con el ámbito del psicoanálisis, de los psiquiatras, bueno, la psiquiatría, la psicología, todo. El lenguaje egocéntrico, los niños preoperativos pueden usar el lenguaje como un acompañamiento de sus propias acciones en lugar de como una herramienta de comunicación social. También los niños utilizan yo es mi lenguaje y yo es el que hablo y yo lo tengo a que decir y esta es mi idea y la de los demás no, o importa poco. Ese es el problema, cómo al final actuamos. Y las críticas y ciertas cosas también pueden ser estructuras que dañan a lo mejor psicológicamente a esta manera de la persona. Entonces al final la persona se puede volver mucho más egocéntrica y a lo mejor decir que me cuesta, no, a lo mejor es que ya no, o me fío muy poco de ciertas cosas o ciertas estructuras. Literatura objetiva y literatura subjetiva son totalmente opuestos. Y yo al final repito otra vez que el ser humano es subjetivo, eso está claro. Hay que dejarlo muy claro. Pero primeramente la literatura objetiva se refiere a la tendencia de valorar la imparcialidad y los hechos verificables en el arte y la literatura, separando la representación de la realidad de la subjetividad del autor. Un ejemplo clásico es la literatura que se centra en hechos de manera literal, sin interpretaciones o emociones personales, es decir, contar totalmente sin exagerar, sino hablar y explicar cómo sería ese tipo de, pues eso, literatura.
porque no hay ni interpretación, no hay emoción personal, a menudo con un estilo que usa la tercera persona, oraciones impersonales y adjetivos especificativos. Normalmente esto se observa en varios géneros, por ejemplo, las noticias, es un ejemplo, el periodismo, aunque luego ya el periodismo, lo que pasa es que el periodismo siempre tiene que ser objetivo, eso está claro. Luego cada cual tiene su propia opinión individual. Pero ya ahí ya eso ya es independiente, pero que en realidad, para mí la explicación y resumida es que lo comento otra vez, y a lo mejor por si ya está repetitivo, es que el ser humano es subjetivo por naturaleza, es subjetivo por sí mismo, punto. O un ensayo científico también se podría considerar algo objetivo. La literatura subjetiva es aquella que expresa la opinión, los sentimientos y las emociones del autor o narrador, en lugar de presentar los hechos de forma neutra o objetiva. Se caracteriza por el uso del lenguaje emotivo y personal, el empleo de la primera persona, adjetivos valorativos y figuras literarias como la metáfora. Y la metáfora, la subjetividad es ahí enfatizar la primera persona. Pues esto lo ha hecho mal y tal, y si tienes una opinión la dices y yo soy el que tiene mi opinión. Mi opinión es la correcta, la tuya es incorrecta. Sería así más o menos esa forma subjetiva. El ser humano al final es subjetivo. Punto. La metáfora, traslación del sentido de una voz a otro, figurar en virtud de una comparación tácita. Que es como esa metáfora que se dice así, pues es una explicación de prácticamente decir una cosa y a lo mejor la contraria, metafóricamente hablando. Voy a descansar un poco de definiciones que voy a continuar posteriormente y ya me voy a centrar en algunos intelectuales. Por ejemplo, Matteo Maria Boiardo, que fue poeta italiano que perteneció al Renacimiento, que perteneció al periodo del 400, el 500, esos periodos que fueron los más destacados del Renacimiento italiano. Heinrich Clay fue pintor, ilustrador editorial alemán. Estudió artes prácticas en la Karlsruhe Academie y terminó sus estudios en Múnich. Sus primeras obras fueron retratos convencionales, paisajes, naturalezas muertas que dan mal rollo, hay que decirlo, escenas urbanas y pinturas históricas. Y una de las obras es de Drywin of Heinrich Clay de 1941, que son al final los dibujos del propio, o bueno, más que los dibujos, Darwin serían las obras que realizó el propio artista alemán, uno de los más importantes, no tan conocido en España, pero muy conocido e importante en la cultura germana y también en Europa. Stanislao Zuleta fue filósofo, pedagogo y escritor colombiano. Ha sido apreciado por su oratoria, se dedicó a la filosofía, la economía, el psicoanálisis, la educación. Dejó tratados, es decir, obras sobre pensadores tanto de la antigüedad como del mundo contemporáneo y también de la modernidad. Es decir, dejó eh, tratados, es decir, obras de pensadores desde el nacimiento de la luna occidental, la edad antigua, pasando por la edad moderna y también la edad contemporánea. Una de las obras es Arte y Filosofía de 1986. Gran intelectual en Hispanoamérica, muy conocido en todo el ámbito de América del Sur, desconocido en España. Dos ejemplos en la filosofía barroca que se caracteriza por una visión del mundo marcada por el desengaño, el pesimismo y la fugacidad de la vida, es decir, en contraste con el optimismo renacentista. Se centra en la subjetividad, la emoción, la individual, la complejidad también, y aunque a menudo se asocia con la complejidad del exceso, surgió en un momento de crisis que llevó a reflexiones sobre el papel del individuo, la inestabilidad social y la crisis de fe en el orden natural y racional. Claro, la filosofía barroca es totalmente negativa, opuesta al Renacimiento, que es lo positivo, que es la recuperación de las tradiciones grecolatinas, grecorromanas, después del oscurantismo medieval que se produjo durante ese periodo de la Edad Media. Es verdad que la filosofía en el barroco existe al final una complejidad de exceso, primero porque hay crisis económica, social, de la religión, que entonces ya se llevan a cabo preguntas sobre el orden natural y racional, con el objetivo de que algunos filósofos, escritores, bueno, intelectuales en general del barroco piensan, y si la situación a lo mejor del barroco es la negatividad. La filosofía renacentista que surgió entre los siglos XV y XVI marcó la transición del periodo del oscurantismo medieval hacia la modernidad, centrándose en el humanismo y la razón, se caracterizó por la recuperación de la cultura grecorromana, lo que he dicho yo, la valoración del ser humano, como el centro del universo, el antropocentrismo, Dios ya está fuera, ya Dios en el periodo medieval era la figura central, ahora es el ser humano, Dios ya está, bueno, lo quitan en el Renacimiento y un gran interés por la naturaleza y la ciencia, a menudo en detrimento de la visión teocéntrica medieval. Figuras intelectuales destacadas, pues está Nicolás Maquiavelo, Erasmo de Rotterdam, Michel de Montaigne y Giordano Bruno, entre otros tantos que dejaron huella en el periodo del Renacimiento.
La filosofía romántica fue una corriente de pensamiento que surgió a finales del siglo XVIII como reacción a la Ilustración y que priorizó la subjetividad, el sentimiento y la libertad individual. Se caracterizó por una visión de la naturaleza y el ser humano donde el arte, especialmente la poesía y el sentimiento, consideraron herramientas clave para entender la realidad. Filósofos de este movimiento exaltaron el yo individual, la imaginación y la intuición frente al racionalismo dominante que predominó en el periodo de la Ilustración, donde el cual se llevaba a cabo esa razón y una crítica hacia las instituciones absolutistas de las monarquías y eclesiásticas, por la corrupción y el poder que tenía tanto la monarquía europea, las monarquías europeas, como la religión. Y eso que ya se produjeron divisiones en el ámbito religioso, porque apareció el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo, y que fueron totalmente opuestas a la religión católica y a la religión ortodoxa del sur del continente europeo. Y primeramente el romanticismo lo que salta es la libertad, la recuperación del periodo medieval, todo eso con el objetivo de los sentimientos por encima de la razón, es lo que considera el romanticismo. El realismo filosófico es la postura que afirma que la realidad objetiva existe independientemente de la mente y la percepción humana. Sostiene que los objetos, los conceptos y los fenómenos tienen una existencia real que no depende de ser observados, pensados o percibidos por un sujeto. Esta corriente filosófica se opone al idealismo y ha sido desarrollada desde la antigüedad, entre ellos destacando uno de los filósofos más destacados como fue el propio Aristóteles, alumno de Platón hasta el presente, con diversas ramas como el realismo ingenuo, científico o postcontinental. El ingenuo es, tú tienes una idea y si el mundo es así, el resto lo tenemos que averiguar. El realismo, por ejemplo, crítico es, tú tienes una visión que es subjetiva y a lo mejor otro lo puede ver de otra manera. Por ejemplo, eso sería el realismo crítico. Y estructurar el realismo filosófico es ver la realidad tal y como es. La realidad es así, aunque tú tengas una concepción en tu mente que sería la intuición. Eso sería el realismo filosófico. Para Velázquez hay que decir, y Rubens, Rembrandt o Caravaggio, que fueron los principales artistas, pintores del barroco europeo y Velázquez del barroco español. El arte barroco es un estilo artístico que surgió en Europa entre finales del siglo XVI y mediados del siglo XVII, caracterizado por la emotividad, el movimiento y el drama, en contraste con la armonía renacentista. Se manifiesta en diversas disciplinas como la pintura, la escultura y la arquitectura y se destaca por su dramatismo, movimiento a menudo diagonal y en espiral, riqueza ornamental y fuertes contrastes de luz y sombra que sería el claroscuro, lo que se denomina así. Su propósito era impactar emocionalmente al espectador, a menudo con fines propagandísticos para la religión y la monarquía. Pero el barroco es la tristeza, la negatividad, opuesto al positivismo y la felicidad del Renacimiento. Y influyó, bueno, pues en el dramatismo, movimiento a menudo diagonal y en espiral, riqueza ornamental y fuertes contrastes de luz y sombra, que serían el claro oscuro, y el objetivo era impactar emocionalmente al espectador. Normalmente eran con fines propagandísticos para la monarquía, para la religión, para los estamentos eclesiásticos, las monarquías absolutas. El arte ilustrado se refiere a la ilustración, un arte que consiste en crear imágenes, dibujos, grabados, estampas, etcétera, para acompañar, documentar o explicar un texto. Originalmente ligados a libros, las ilustraciones han evolucionado hasta convertirse en una disciplina artística independiente y una forma de expresión que combina la función comunicativa del diseño con la expresión artística. Puede ser considerado porque al final la ilustración en los libros se ha ido realizando desde los confines de la humanidad hasta la actualidad. La literatura renacentista es un movimiento cultural que surgió en los siglos XV y XVI, originado en Italia y se extendió por el resto del continente europeo, y que se caracteriza por el humanismo, poniendo al ser humano en el centro del universo en lugar de Dios. Sus principales rasgos incluyen la admiración por la cultura grecolatina, la recuperación de la cultura romana y griega, el auge de la poesía lírica, la novela, el ensayo y el teatro. Temas que destacaron en la literatura renacentista, el amor, la naturaleza, la mitología, se vuelven centrales, a menudo con un idealizado concepto del amor y un concepto del carpe diem que se aprovecha al momento, que es casi el ámbito de coger y poner al ser humano por encima y poner temas como el amor, la naturaleza, la mitología, son los temas centrales de las obras. Y con tintes idealizados, sería en torno al amor, al carpe diem que se aprovecha el momento. La literatura barroca es un estilo literario que se desarrolló en Europa durante el siglo XVII, marcado por la complejidad formal, la exageración, el pesimismo y la búsqueda de la emoción.
Sus características principales incluyen el uso abundante de figuras retóricas como metáforas o hiperbatón, temas como la fugacidad de la vida y el desengaño y la existencia de dos corrientes. Por un lado, el luteranismo, que fueron corrientes estilísticas, y el conceptismo, que por cierto también va a definirlas ambas. Y bueno, principales intelectuales de ambos periodos está Lope de Vega, Calderón de la Barca, bueno, pues todo lo sería lo destacado de la literatura española, pero bueno, también podríamos nombrar a William Shakespeare como otra figura o a Garcilaso de la Vega, que fue un poeta renacentista. La silografía es una técnica de grabado en relieve sobre madera para la impresión de imágenes y texto. Consiste en tallar una imagen en una plancha de madera llamada tapo con gubias o buriles, entintar la superficie y luego presionarla contra un soporte, como papel o tel, para obtener una impresión. Esta técnica es una de las más antiguas y se considera la precursora de lo que fue luego la impresora o la imprenta moderna, con Gutenberg y todo lo que comenzó con ese periodo de la modernidad y con unas nuevas innovaciones para hacerlo mucho más fácil las impresiones y bueno, publicar las obras pues, de una manera más sencilla y de forma más rápida. El antropocentrismo, el ser humano es el centro de la atención, valorando su razón, sus emociones y sus capacidades, lo que surgió con el humanismo y el renacimiento. El utopismo se desarrolla en ideas de una sociedad mejor, aunque con diferentes enfoques, como se observa en las obras de Tomás Moro y Tommaso Campanella, que se encuentran ambos en la diapositiva. ¿Y qué es la gubia? Es una herramienta de corte con un filo curvo y el buril es una herramienta de corte con un filo en forma de V. Son muy parecidas, pero el buril tiene la forma de V y la otra tiene un filo en curva o filo curvo. La literatura ilustrada. Hay dos conceptos, o el movimiento intelectual que surgió en el siglo XVIII, que fue la Ilustración, que es el denominado el siglo de las luces, con la razón y el progreso, y el uso de ilustraciones en la literatura, donde el texto y la imagen son interdependientes para contar con la historia. El primer concepto, lo que te habla es del periodo de la Ilustración, movimiento de ideas, en el que se usó la prosa o ensayos para difundir sus conceptos de racionalidad y utilidad, y también incluye el neoclasicismo como movimiento estético. El segundo concepto, la literatura ilustrada como género, se refiere a libros donde las imágenes refuerzan y complementan el texto. El otro ya más sería un arte ilustrado en el cual se plasman, se llevan a cabo grabados, dibujos. La poesía lírica es un tipo de poesía que expresa los sentimientos, emociones y reflexiones íntimas del autor, a menudo en primera persona y usando un lenguaje subjetivo. El nombre normalmente proviene de la antigua Grecia, donde era cantada con el acompañamiento de la lira, aunque hoy en día se escribe sin acompañamiento musical. Antes sí. La diferencia con la poesía narrativa. La poesía narrativa cuenta una historia. La poesía lírica se enfoca en el mundo interior del poeta. Es como él expresa sus sentimientos, el amor, todo de forma ahí subjetiva, como yo quiero, esa manera de entender casi la forma de que sería una novela pastoril, aunque no es una novela pastoril porque sería ese amor platónico que viene de Platón, que otra vez de verdad se confunde, porque es que a veces hasta las personas, de verdad, yo es que porque debe ser que caemos todos en el mismo pensamiento de que el amor platónico y el amor es lo mismo, ¿no? Cuando tú amas a una persona es algo muy diferente. Y el amor platónico es otra cosa, que tú amas a alguien que a lo mejor es imposible. Pero el amor, incluso a veces cuando amas a esa persona, a veces hasta los hechos se hacen realidad. Y tanto como se opina del amor platónico y todas estas teorías que vienen de que el platonismo, todo, ¿no? El amor es una cosa y el amor platónico son otras que son cosas a lo mejor inalcanzables que hablaba, no hablaba, bueno, se podría hablar, lo podría incluso hablar el propio Platón, pero hoy en día es que todo incluso lo entremezclamos en la actualidad. El realismo científico es la postura filosófica que sostiene que las teorías científicas, incluyendo sus entidades observables y no observables, describen una realidad objetiva que existe independientemente de la mente humana. Para los realistas científicos, las teorías científicas bien confirmadas son descripciones aproximadamente verdaderas de la realidad y el éxito de la ciencia se explica por esta verdad, no como un mero milagro. Pero claro, esto no es de que la ciencia diga yo tengo la verdad absoluta, no. Lo que te hablan es que la realidad es tal y como es, sean cosas que se observen o no se observen. Y eso queda ya fuera de la mente humana. La mente humana ya es otra cosa que es tu propio pensamiento. Si el ser humano en sí, aunque diga, no, es que yo soy objetivo, la gente intenta ser objetivo, pero es que objetivamente somos al final subjetivos. Entonces es algo muy complejo. Pero bueno, lo que te habla al final la ciencia es que la realidad es tal y como es,
con cosas que se ven, ya sean objetos, personas, animales, flora, es decir, plantas, o como objetos que no existen y que solo las podemos sentir o tener en nuestra mente. Por ejemplo, el sentimiento del amor, los sentimientos. El amor, el cariño, la tristeza, eso no se ve, pero eso se siente. Entonces, ¿cómo podríamos definir eso? Pues bueno, normalmente es ya el pensamiento de cada persona. Alguno te va a decir que el amor tiene que ser objetivo y otros te van a decir que es subjetivo. Entonces, ¿con cuál te quedas? Normalmente los sentimientos, mi opinión, siendo historiador, y eso es, yo soy ciencias sociales, y eso sería más para alguien pues, relacionado con el ámbito de los sentimientos y la percepción humana, como los psicólogos, psiquiatras o psicoanalistas, que crean y que opinen qué sería el amor o qué son los sentimientos, si son objetivos o subjetivos. El emotivismo es una teoría metaética que sostiene que los juicios morales no son verdaderos ni falsos, sino que simplemente expresan emociones o actitudes del hablante y tienen como objetivo influir en los sentimientos de los demás. Según esta corriente, la moral no se basa en la razón, sino en el sentimiento. Una idea asociada principalmente a uno de los pensadores más destacados del empirismo, como fue David Hume, y que se opone a las teorías que consideran la moral como un conjunto de hechos objetivos o racionales. Eso sería más o menos el sentimiento. Pero que en sí, en realidad, lo que te habla es que es una teoría mataética que sostiene que los juicios morales no son verdaderos ni falsos, ni hay juicios que sean verdad, ni que sean falsos. Eso es en la teoría. Luego hay juicios que pueden ser que estén correctos. Normalmente los juicios siempre son correctos al 99%. Luego ya eso ya es de cada forma de cómo lo expresemos nosotros. Pero claro, el emotivismo es lo que tiene que ver de los sentimientos. Entonces es muy complicado llevarlo a cabo en torno a la razón. Y lo que sugiere es que los sentimientos están por encima de la razón, más o menos. Y eso sería el entendimiento, de que, claro, la moral se considera en este término el emotivismo como el conjunto de hechos objetivos y racionales en torno a que el sentimiento o los sentimientos están por encima de la razón. La filosofía subjetiva o el subjetivismo es la postura que sostiene que la verdad y el conocimiento dependen de la perspectiva individual del sujeto, es decir, de su experiencia, conciencia y percepciones morales. Según esta corriente, no existe una verdad absoluta y universal, sino que lo que es verdadero para una persona, pues que no sea para la otra. Si alguien habla, por ejemplo, yo y pongo el ejemplo de que yo me acerco más al empirismo aristotélico y otra persona al racionalismo platónico, pues ahí ya hay diferentes, pero cada uno vemos la realidad de una manera diferente, aunque la realidad sea tal y como es. Este enfoque pone el énfasis en el sujeto y en la subjetividad como fundamentos del conocimiento y a menudo se opone al subjetivismo. Normalmente pone a la persona por encima de sus patrones y sus ideas, su pensamiento, y a partir de ahí cada uno, aunque es verdad que se opone siempre al subjetivismo, eso está claro. La filosofía objetivista es un sistema filosófico creado por Anna Arendt, que fue una de las filósofas estadounidenses más destacadas, nacionalista estadounidense, era ella rusa, que afirma que es objetiva y existe independientemente de la mente humana la filosofía objetivista. Este sistema se basa en la razón como un único medio para adquirir conocimiento y vivir una vida próspera y feliz, es decir, una vida plena. Y bueno, sería casi la felicidad. ¿Cuáles son los pilares de la filosofía objetivista? Pues la metafísica, que sería la realidad objetiva, la epistemología, que es la razón, la ética, el interés propio racional, y la política, capitalismo como sistema normalmente aceptable. Sería vivir en un mundo democrático y capitalista, punto, para lo que define Anna Arendt. El culteranismo se enfoca en la belleza estética de las palabras a través de un lenguaje sonoro, cultismos y sintaxis compleja. El principal exponente fue Luis Fonfara. Y el conceptismo prioriza la agudeza del pensamiento y la concisión, utilizando el juego de palabras y asociaciones ingeniosas. Principal precursor, Francisco de Quevedo. Uno es el culteranismo, algo más ahí muy complejo, muy culto, el conceptismo es más conciso, más vulgar, más ingenioso, serían las palabras, totalmente opuestos al final, y los propios protagonistas intelectuales también fueron opuestos, porque fueron enemigos acérrimos durante el siglo de oro en la literatura española. El nominalismo es una doctrina filosófica que sostiene que solo existen entidades particulares y que los términos universales, conceptos universales, son simplemente nombres o convenciones sin existencia objetiva fuera de la mente. Opuesto al realismo, también al idealismo, y afirma que conceptos como humanidad o justicia solo se refieren a actos o individuos concretos, no a esencias universales. Claro, lo que te habla el nominalismo es humanidad o justicia es a individuos.
a actos concretos, no algo universal. Y luego el nominalismo también en un contexto económico también usa el término para describir la obligación de pagar una suma de dinero sin tener en cuenta la inflación, que sería la nómina y que pagar ciertas cosas durante X tiempo cuando recibes un ingreso por tu vida laboral, por tu trabajo, por lo que sea, da igual. Y el nominalismo lo que se centra es en algo que está fuera de aquello que son conceptos, por ejemplo, que vienen fuera por ejemplo, están simplemente, son entidades particulares para ellos y que los conceptos universales son simplemente nombres o convenciones sin existencia objetiva fuera de la mente. Es como es algo que viene de ahí, que es un ente y que a partir de ahí son entidades, son entes que se llevan a cabo en el ámbito. Por eso se entiende como humanidad o justicia, eso se refiere a actos, a actos o individuos concretos y no a algo que serían las esencias universales. Con ello finalizo comentar que soy historiador, y me gusta este vídeo relacionado con muchos conceptos y tres intelectuales entre la edad moderna y la edad contemporánea en Europa y en Hispanoamérica. Darle a like, suscribiros, comentar si os ha gustado este tipo de vídeo y bueno, repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.